Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, si les parece, para comenzar, vamos a ver si quedó alguna duda o algún comentario sobre el tema que estuvimos revisando la clase pasada, porque yo sé que terminamos de comentarlo de manera pues muy abrupta, por tiempo. Este, ¿Hay algo pendiente, alguna duda o algún comentario que haya quedado por ahí sobre la mesa en torno al tema de la clase pasada, que quieran comentar, que quieran preguntar, no sé? Ok, gracias Arnoldo. ¿Alguna otra persona? ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? ¿Quedó claro el tema o los temas de la clase pasada entonces? Ok, vamos entonces a pasar al tema siguiente, a los temas siguientes, empezando por uno, obviamente. Este, a ver, perdón, estoy checando la cuestión de la asistencia. Ahorita estamos. Ahorita estamos 32 personas. Ok. Bien. Perdón. Voy a empezar a grabar, si me permiten. Bien, muy buenos días a todas y todos de esta clase de historia medieval. Vamos a dar inicio a la sesión pasando a comentar el tema siguiente que tenemos programado para hoy. Este, Perdón, no sé en este mar de gente en la lista, si están Emerson y Carlos, creo que sí están conectados. Lo menciono nada más porque como siempre los molestaré al final con la cuestión de la asistencia, sí, por favor. Creo que sí, creo que sí están, me están escuchando. Ok. Bien, muy buenos días a todas y todos de nuevo. Voy a comenzar a compartir pantalla, si me lo permiten, para para pasar a comentar, gracias Carlos, para pasar a comentar el primer tema que tenemos para hoy. Bien, el primer tema que está por allí programado es sobre cuestiones económicas y sociales. Algunos cambios económicos y sociales que se gestaron en la época que estamos revisando. Eh, pues sí. Bueno, dentro de este tema voy a tratar de ser lo más rápido, lo más breve posible, porque tenemos que comentar dos temas hoy. El tiempo no nos permitirá volver después a ellos. Entonces, bueno, voy a hacer lo posible para que comentemos estos dos temas hoy. Y en cualquier momento que haya alguna duda o que haya algún comentario, pues lo externan, por favor. O si no, espero que haya oportunidad al final de dar un tiempo para esto, para dudas o comentarios. Ok, lo primero que aparece dentro de este tema, esto me baso en la lectura de Henri Pirén, el texto que comentaron en su momento por ahí un equipo, el equipo de Alan y Héctor,
perdón, Héctor Alan y Ebert y Marco, el equipo de estos chavos comentaron sobre este libro, pero sobre una lectura distinta. Esto es el mismo texto, pero otra parte, ¿no? Donde habla sobre otros asuntos. Y lo primero que podemos destacar es en torno a bueno, voy a poner la pantalla completa. Por cierto, ayer intenté compartir solamente presentación en una clase y después de solo Dios sabe cuánto tiempo, prácticamente, no sé, el 90% de la clase o algo así, el grupo me avisó que mi presentación no avanzaba, que mi presentación no se movía por la manera como la estaba compartiendo. Entonces, bueno, no vuelvo a hacerlo. En fin, el primer punto que comenta esta lectura es en torno a las características socioeconómicas de aquellas ciudades, de aquellos asentamientos, de aquellas villas en las cuales se desarrolló una industria en sentido genérico. Obviamente no estamos hablando de una industria de chimeneas, ¿no? Se desarrolló una industria, pero para satisfacer la demanda local o para orientada hacia el consumo local, hacia el consumo de la propia villa, de la propia ciudad, o hacia el consumo de la comarca colindante, pero no para exportar, pues, no a gran escala. Porque subrayo esto porque más adelantito o enseguida hablaremos acerca de algunas características socioeconómicas de aquellas villas donde existía una producción industrial, pero que sí estaba orientada a la exportación, ¿ok? Entonces empezamos con características socioeconómicas de esa industria urbana orientada al consumo local. En cada villa existían artesanos, productores al menudeo, dedicados a satisfacer la demanda local. Había panaderos, carniceros, sastres, herreros, carpinteros, alfareros, entre otros oficios. A esto le denominamos oficios. Estos oficios estaban organizados en gremios, cada uno de ellos en cada villa estaba organizado en forma de un gremio, es decir, de una corporación, de un universal, le llamaban en la Edad Media. De hecho, las universidades nacieron como gremio conjunto de maestros y estudiantes, por eso se llaman universidades, porque esa era la palabra medieval usual para referirse a esto que nosotros le llamaríamos como un gremio o una corporación. Universitas era una generalidad, significa una generalidad, un bloque, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, eso eran estos gremios de oficios. ¿Cuál es el concepto de los gremios? Se trataba de corporaciones industriales que gozaban, o sea, estas corporaciones es un conjunto de personas que funciona como un cuerpo, como un bloque, como una generalidad, dedicados a un oficio industrial, o sea, lo que nosotros llamaríamos algún oficio manufacturero de transformación. Se transformaba la materia prima, obviamente, y gozaba del privilegio cada gremio de ejercer de manera exclusiva determinada profesión, de acuerdo a los reglamentos sancionados por la autoridad pública. Es decir, si alguien quería ser panadero, tenía que pertenecer al gremio de panaderos, ¿sí? Si alguien no pertenecía al gremio de panaderos y pretendía dedicarse a ser panadero, quedaba, digamos, excluido, proscrito, le estaba prohibido ser panadero. O sea, era obligatorio estar integrado allí. El origen de los gremios, nos dice Pirén, que fue la propia asociación espontánea, o sea, comenzaron a juntarse, a unirse, a compartir experiencias, técnicas, conocimientos, a apoyarse mutuamente, qué sé yo, aquellos que se dedicaban a un mismo oficio. Eso se refiere con la asociación espontánea. Pero también, por otro lado, la policía administrativa del poder local. ¿A qué se refiere con esto? Al afán de control, al afán de regulación por parte de la autoridad pública, de el gobierno del señor feudal, del gobierno de la comuna, si era el caso, de algún señor eclesiástico, alguna autoridad local, ¿no? De la época. Se formaron, nos dice Pirén, según la evidencia documental, entre
fines del siglo XI y mediados del siglo XII aparecen las primeras menciones, las primeras evidencias documentales de los gremios. Su reglamentación estaba dada para garantizar el exclusivismo y el proteccionismo local. Exclusivismo se refiere a un poco a lo que ya mencioné hace un momento, que si alguien se quería dedicar a un oficio, pues tenía que ser a fuerza miembro de ese gremio. Si no, le estaba prohibido dedicarse a ese oficio. Y los únicos entonces que ofrecían el producto, que desarrollaban y ofrecían el producto en cuestión, por ejemplo, el pan o el metal transformado, etcétera, los textiles, qué sé yo, eran los miembros de ese gremio, sin que pudiera haber lo que nosotros le llamaríamos competencia, ni interna ni externa, ¿sí? Eso en general pues estaría prohibido. Eso es lo que le llamamos ese exclusivismo y proteccionismo, ¿no? La reglamentación también establecía que tenían que ejercer una técnica idéntica. No se valían pues las innovaciones para decir, bueno, pues voy a hacer el producto de una manera distinta, de esa manera me gano a los consumidores o qué sé yo. No. La competencia no era válida. O todos coludos o todos rabones. Esa era simplemente la idea. La técnica debía ser igual, las horas de trabajo también, los precios, los salarios, el número de trabajadores en cada gremio, el tipo de utensilios. Todo eso debía ser igual. Y estaban prohibidos anuncios, innovaciones, competencia. ¿Sí? La competencia en todo caso tenía que ser en condición absolutamente de igualdad entre los miembros del gremio, de un gremio profesional, de un gremio de oficio. ¿Cuál era la jerarquía de los miembros que constituían estos gremios? En la cúspide estaban los maestros o maestres, a veces lo designamos así. Eran los jefes de los talleres, eran los dueños de los medios de producción, o sea, los dueños de pues la herramienta, la materia prima y sobre todo la técnica, o sea, el conocimiento, ¿no? Pero eran dueños también de la mercancía y de la ganancia. En otras palabras, eran como los microempresarios. En segundo lugar estaban los aprendices. Los aprendices generalmente eran hijos o ahijados o sobrinos o qué sé yo de los maestros o maestres, o sea, gente vinculada a ellos de alguna manera, ¿no? Porque ser aprendiz significaba aprender literalmente, ¿no? Aprender el oficio, aprender los secretos del oficio, porque conllevaba que hubiera ciertos secretos, ¿no? Si no, pues cualquiera lo haría, pues, y ese no era el chiste. Conllevaba aprender los secretos del oficio, las técnicas, etcétera, etcétera, y llegar en un momento dado, a través de una obra maestra, a adquirir la maestría y convertirse en maestros. Todos estos terminajos que nosotros seguimos usando proceden de ahí, ¿sí? Tenían que probar su maestría desarrollando una obra maestra que les diera el estatus de maestros. Y en tercer lugar tenemos a los compañeros, que eran los trabajadores asalariados, ¿sí? Los compañeros eran aquellos que simplemente eran contratados. Ellos no eran necesariamente parientes o amigos o qué sé yo de los maestros, sino que eran pues gente común, a veces quizá procedente de otras villas, que se contrataba a ver si le daban chance, ¿no? De trabajar en los talleres. Y evidentemente, perdón, eran los que estaban en las peores condiciones laborales, diríamos nosotros en nuestros términos, ¿no? Bien, hasta aquí son algunas características socioeconómicas de las villas cuya producción industrial estaba orientada a satisfacer la demanda local o al consumo interno o local, ¿sí? Estas son algunas imágenes ilustrativas nada más de una panadería, ¿no? Con su horno, etcétera, los mercados de la época. Bueno, esto es del siglo XVI, pero más o menos como habría lucido un mercado de la época. Lo mismo de mercados. Ok, pasamos ahora a las características socioeconómicas de aquellas villas cuya producción industrial se orientaba a la producción a gran escala y a la exportación, al comercio internacional, diríamos nosotros en nuestros términos.
Y no le queda grande el término a la Edad Media, ¿eh? No le queda grande el término. Puede ser anacrónica la expresión, porque no era usual en la época, pero no le queda grande. O sea, efectivamente era un comercio internacional a gran escala, al mayoreo, etcétera, etcétera. Ok, en algunas villas predominaba un oficio específico, el que más tendía a predominar, y sobre todo en algunas regiones, en su momento lo destacamos que esto se dio mucho en Flandes, parte de lo que hoy en día es Bélgica, era la industria textil. ¿Sí? Ellos producían estas industrias producían al mayoreo y su producción se destinaba a la exportación. ¿Sí? Estas industrias estaban también organizadas en gremios. ¿Sí? Prácticamente casi nada escapaba a la estructura gremial. Como les digo, así nacieron las universidades, las mismas órdenes religiosas tenían esa estructura, los constructores tenían esa estructura. Recordemos o consideremos que la palabra masón quiere decir algo así como albañil o constructor en francés. Nació no de los secretos de Hermes, de no sé qué, y de no sé qué carajos, del rey Salomón y de no sé qué, que son las leyendas que autoplantean los masones, sino de los gremios de oficios en la Edad Media, que se hermanaban muchísimo. Pues imaginemos cuánta cooperación de trabajo y cuántas generaciones eran necesarias para construir una catedral medieval, ¿no? Y cuánta especialización del oficio también. En fin, bueno. Estaban organizados en gremios entonces estas industrias para la exportación, y los agremiados producían por encargo de los grandes mercaderes internacionales. Aquí lo interesante es lo siguiente, o un primer punto interesante. La producción de estos gremios era al mayoreo, era para la exportación, pero los maestros o maestres de estos gremios no eran los que no estaban en las condiciones de ser ellos mismos los que, digamos, orientaran la mercancía para colocarla en su lugar de venta, en su punto de venta, para colocarla en el mercado. Ellos no tenían esa posibilidad, esa condición. En realidad ellos solamente eran los que producían por encargo de los mercaderes, ¿sí? Los grandes mercaderes, que fue de hecho la primer burguesía que ascendió en el primer ascenso del capitalismo durante la Baja Edad Media, los mercaderes, pues bueno, ellos eran los que sí movían estas mercancías y por ende obtenían las grandes ganancias, ¿no? Y ellos le encargaban a los gremios de oficios pues que produjeran estas mercancías. Los mercaderes, le daban a los agremiados la materia prima y los trabajadores laboraban en sus domicilios. Es lo que se le llama la industria domiciliaria, que fue todavía típica hasta el siglo XVIII. ¿Sí? La industria exportadora estaba igualmente organizada en gremios, como ya lo dije, bajo la misma jerarquía. Sin embargo, había algunas diferencias importantes. Los maestros no eran los dueños supremos del negocio, solamente eran como arrendatarios, trabajaban por encargo, ¿sí? Eran ¿cómo decirlo? Como ejecutivos del negocio, como por encargo, no eran realmente los dueños absolutos del negocio. Esa era una diferencia. En el caso de las villas para el autoconsumo, sí, los maestros eran los dueños del negocio, ¿no? Eran los microempresarios, por decirlo así. Y otra diferencia, otra característica es que el número de compañeros era más elevado, porque obviamente tenían que producir más, pero no lo iban a producir solamente los maestros y los aprendices. Recordemos que ser aprendiz significaba estar encaminado en algún momento determinado a convertirse también en maestro. Entonces un aprendiz era un maestro en potencia. Entonces el número de aprendices también era limitado. Si se necesitaban más brazos, ¿quiénes iban a ser? Pues los compañeros, ¿no? Es decir, los simples trabajadores, los asalariados. Por esa razón era un número más elevado. Pero también, nos dice Pirén, sus condiciones eran más precarias. Eran más vulnerables ante las crisis y la desocupación. Se les contrataba solamente por semana, vivían hacinados en las villas o donde podían acomodarse.
debían trasladarse de una villa a otra buscando pues oportunidades de trabajo, laboraban jornadas muy largas y eso pues cuando había jale, cuando había trabajo, sufrían malos tratos, eso lo dice Pirén, insisto, no lo dice Federico Engels, ni lo estoy inventando yo, sufrían malos tratos, solo eran dueños, dice así con una frase medio tajante Pirén, solo eran dueños de su ropa, por lo tanto no tenían nada que perder, ¿no? Esto los hizo potencialmente rebeldes, porque cuando la gente pues no tiene nada que perder, está en una condición de miseria, de desesperación, y la opción es entre morirse de hambre o morirse en el intento de comer algo, pues la situación es desesperada y cuidado con ella, ¿no? Cuidado con esas situaciones. Pues así nos la pinta Pirén en aquella época. Y pues bueno, desde mediados del siglo XIII se organizaron por ende huelgas y rebeliones. Ok, dejamos ahí ese punto, pasamos a otro punto. Son algunos rasgos de la expansión económica que se dio hasta el siglo XIII. Aunque hubo algunas crisis, hambrunas, etcétera, sí hubo algunas crisis a partir del año 1000. En general, a partir del año 1000 y hasta el año 1300, hubo condiciones óptimas en el clima y hubo condiciones óptimas que favorecieron entonces buen desarrollo económico, aumento poblacional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí podemos apreciar en esta imagen, quizá no es muy clara, pero aquí podemos apreciar aproximadamente cómo entre cosa del año 1000 y cosa del año 1300, el clima, cuando menos en el hemisferio norte, se sabe con certeza por estudios de sedimentos, de hielo, de tierra, por estudios de anillos de árboles y por información documental, etcétera. No es una especulación, es lo que quiero decir. El clima pues fue bastante templado, óptimo para la salud, para la agricultura, para que los animales se portaran bien y no estuvieran regando plagas, etcétera, etcétera. Y a partir de cosa del año 1300, la temperatura media en el mundo, pero cuando menos al parecer en el mundo, pero cuando menos en el hemisferio norte, tendió a disminuir la temperatura promedio. Y esto generó, de cosa del año 1300 a aproximadamente el año 1800, un periodo al que se le suele llamar la mini glaciación, una especie de mini glaciación, de cosa del año 1300 a aproximadamente el año 1800. Claro, tuvo picos, tuvo épocas de picos, en los cuales el frío de esta glaciación fue más fuerte y donde prácticamente hubo años sin verano, donde las cosechas se las llevó el carajo. Y este tipo de situación provocó desesperación muy fuerte de la sociedad. Ya hemos mencionado que las más grandes, creo que ya lo hemos mencionado, que las más grandes probablemente persecuciones de brujas, que dejan atrás a las persecuciones medievales, que dejan atrás a las persecuciones de las brujas de Salem, etcétera, tan mediáticas y tan turísticas para los gringos en Massachusetts, que dejan atrás todo esto, se dieron en Bamberg y en Würzburg, más o menos entre el año 1625 y 1630, donde se agarraron a estos principados eclesiásticos católicos, se dedicaron en el Sacro Imperio a perseguir gente a diestra y siniestra y quemaron vivos aproximadamente al 10% de la población de cada uno de estas ciudades, de estos principados. ¿Por qué? ¿Por qué esas cacerías de brujas, brujos, brujitos, brujitas? Porque agarraban parejo. Porque tenían hambre y estaban muy desesperados. Así de simple. Bueno, claro, para eso hace falta también ser medio idiota, pero cualquiera se vuelve idiota con hambre excesiva, o casi cualquiera se puede volver idiota, lamentablemente. Bueno, ¿cuáles son algunos rasgos de esta expansión económica hasta cosa del año 1300? Liberación progresiva de las clases rurales, es decir, siervos que eran liberados, que dejaban de ser siervos, porque incluso no cabían en el rígido sistema feudal, entonces eran liberados, ahí arrégleselas mijo, ¿no? Roturación, desecación y población de regiones antes incultas o desiertas, regiones que eran ciénagas, se buscaban desecarlas, regiones que eran montes, pues las roturaban para sembrar o para construir, etc.
Se desarrolló la industria y el comercio, tráfico marítimo enorme por todos los mares que rodean Europa, el mar Mediterráneo, el del norte, el Negro, el Báltico, el Atlántico, bueno, por costa, obviamente, por navegación costera, de cabotaje, etc. Establecimiento de puertos y factorías, desarrollo de la vida urbana, ampliación de la circulación monetaria y el crédito, entre otros factores. El incremento poblacional se estima, porque no había censos exactos, se estima que aproximadamente fue bajo las siguientes cifras, que si lo comparamos con las explosiones demográficas del último siglo, del siglo XX, incluso desde el siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX, etcétera, nos puede parecer que pues no es nada, ¿no? Nos puede dar quizás hasta risa este aumento poblacional. Pero consideremos que históricamente, antes del año 1800, la población del mundo se mantenía bastante estacionaria y en cualquier momento, en cualquier época, alguna epidemia, guerra o hambruna barría y trapeaba lamentablemente con buena parte de la gente y la población disminuía poderosamente. Sabemos, por ejemplo, que entre los siglos XVI y XVII, epidemias como la de la viruela, que es la que más conocemos o más escuchamos, pero también el Cocolixtli, otro virus que quién sabe dónde carajo salió, ni siquiera se sabe lo que era exactamente, mató a cosa del 90% de la población indígena que había en México. ¿Sí? De ese tamaño. Es enorme la disminución. Entonces, pues bueno, considerando estas cosas, que la población se mantuviera aumentando de una manera sostenida, aunque fuera pequeña, es muy significativo. Y podemos apreciar que entre el año 1000 y el año 1300 la población no llegó a duplicarse, pero casi se duplicó y se mantuvo en aumentos sostenidos en estos lapsos de 50 años. Ok. Sin embargo, casi nada más se dieron el abrazo de Año Nuevo en el año 1300. Bueno, es un decir, no se acostumbraba, pero es un decir. Y las cosas empezaron a cambiar para mal. Así como casi nomás nos dimos el abrazo del año 2020 y todo empezó a llevárselo al carajo. Pero bueno, algunas causas de este cambio en el siglo XIV. Hubo hambrunas devastadoras entre el año 1315 y 1317 generadas por cambio climático. La peste negra, de la que ya hablábamos la clase pasada, cuyo pico fue entre 1347 y 1350, que mató cuando menos a un tercio de la población europea. Guerras por todos lados, en Italia y en Alemania entre sus diferentes estados, porque estaban fragmentados. La guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, de 1337 al 53, de la que en un rato más hablaremos un poco. El número de consumidores se restringió, el mercado perdió poder de absorción, el sistema económico-social feudal mostró signos de agotamiento. Algunos signos precisamente de este agotamiento económico. Se estabilizaron Génova, Venecia y la Hansa, es decir, las repúblicas como Génova y Venecia, o el gremio, porque la Hansa era también un gremio, un bloque de ciudades comerciales entre el Mar del Norte y el Mar Báltico, se estancaron, ¿sí? Su crecimiento se detuvo. Se desaceleraron, se estancaron. La colonización alemana hacia el este se detuvo. La industria textil de los Países Bajos decayó desde mediados de siglo. Los bancos italianos quebraron. Ya existían bancos en Italia. A pesar de los escrúpulos morales hacia la usura, había bancos en Italia. Porque eran necesarios. En la catolicísima Italia eran necesarios para, lo digo porque la iglesia veía con muchísimo recelo la usura, pero ella misma lo practicaba. Eran necesarios para financiar, para capitalizar las grandes empresas mercantiles en Génova y en Venecia, en Pisa, en este tipo de lugares. Las ferias de Champaña decayeron desde principios de siglo, que habían sido poderosísimas los siglos anteriores, sobre todo en el siglo XIII. Y la población dejó de crecer, y hubo insurrecciones campesinas e insurrecciones urbanas. Comencemos hablando de las insurrecciones campesinas. Las hubo en Francia entre 1357 y 58. Se les llama la rebelión de los Jacquerie. Fueron, dice Pirén, arrebato de las poblaciones desesperadas por su miseria y por el odio hacia los nobles, básicamente motivados por el hambre. En Flandes Occidental, y bueno, esta rebelión fue finalmente reprimida de manera muy sangrienta por los monarcas.
Hubo rebelión en Flandes Occidental entre 1323 y 28. Fue un intento de rebelión social dirigido contra la nobleza, con el objetivo de arrancarle el poder judicial y financiero. Todo esto es como lo menciona, como lo explica Pirén. Llegó a casos de radicalismo extremo, de crueldad, precisamente por la misma desesperación de estos grupos sociales que estaban en rebeldía, asesinando familias enteras de nobles, obligando a los hijos a ver cómo mataban a los papás o a matarlos ellos mismos, cosas por el estilo. Fue reprimida esta rebelión por el rey de Francia, porque Flandes era vasallo del reino de Francia en esa época. También hubo rebelión en Inglaterra en 1381. Fue una confluencia, dice Pirén, de rebeldes rurales y rebeldes de las villas. Fue un intento de destruir en provecho del pueblo los vestigios del régimen señorial, y fue duramente reprimida también por el rey de Inglaterra. Como generalidad, como conclusión, digamos, de estas insurrecciones campesinas, nos dice Pirén, las clases rurales eran incapaces de unirse para una acción común o para pensar siquiera en construir un mundo nuevo. O sea, se lanzaban a sus rebeliones por desesperación, pero no tenían un proyecto, no podían armarlo, no podían organizarse bien. Ese es el punto. Los movimientos fueron solo arrebatos locales y pasajeros condenados al fracaso. Como de hecho ocurrió, fueron duramente reprimidos. Esta es una escena de Pieter Bruegel, una escena rural del siglo XVI, pero debe haber lucido de manera muy similar a los siglos anteriores. Bien, esta es una representación de la nobleza en contra de los nobles por parte de los rebeldes jacquerie, y luego cómo fueron reprimidos justamente los rebeldes de esta revuelta de los jacquerie en Francia. Esto es lo que representan estas imágenes. Ok, pasamos a las rebeliones o insurrecciones urbanas. Dijimos acá que parte de los signos de crisis, de estancamiento económico, eran las insurrecciones campesinas y también insurrecciones urbanas. Pues bueno, hablemos ahora de las insurrecciones urbanas. Fueron de dos tipos, según nos explica Pirén. La rebelión de los gremios contra los patricios. ¿Qué significa esto? Significa que, recordemos, las villas, las ciudades, pues, eran gobernadas una de dos, o por alguna autoridad nobiliaria, un príncipe eclesiástico, un conde o duque, etcétera, una autoridad nobiliaria, o era gobernada por una comuna, como ayuntamiento, una municipalidad. Esa comuna era un gobierno burgués, no era constituido ni por nobles ni por clérigos, aunque podía colarse alguno por ahí, pero era un gobierno burgués, y originalmente era un gobierno encabezado por, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en muchos casos, sobre todo en Flandes, por ejemplo, en diferentes partes, era un gobierno encabezado por mercaderes. Dije hace rato que la primera élite burguesa que ascendió fue de mercaderes. Pues bueno, ellos son a los que se refiere la lectura, ya sean nobles o eclesiásticos, autoridades eclesiásticas que gobernaban una villa, o esta élite de mercaderes que controlaban la comuna. A ellos se refiere por patricios, ¿sí? Y por gremios se refiere a los gremios de oficios, a la gente que participaba pues en los gremios de oficios. Podía haber algunos comerciantes también, pero principalmente eran los gremios de oficios, o sea, los gremios profesionales. Ok, esta rebelión de los gremios contra los patricios fueron levantamientos con el afán de arrebatar el control político de las comunas municipales a la oligarquía de la alta burguesía que lo monopolizaba, es decir, a estos mercaderes que controlaban el gobierno de las villas, o a estas élites de nobles o clérigos que aún lo controlaran. Fueron movimientos particularistas, es decir, no buscaban el bien común o salvar a la sociedad o construir un mundo nuevo, buscaban el beneficio del propio gremio y punto, ¿sí? Se suscitaron revueltas en los Países Bajos, en las ciudades a orillas del Rin y en Italia, aunque no hubo rebeliones en Venecia, ni en la Hansa, las ciudades de la Liga Hanseática, ni en Inglaterra ni en Francia. El logro
sí lograron cierto éxito al poder acceder al poder municipal por parte de los gremios, eh, obligando a los mercaderes a compartir el poder con ellos o desplazándolos, o desplazando, si aún no lo habían sido, a las autoridades nobiliarias o eclesiásticas en algunas villas, ¿no? Ok, ese es un tipo de rebelión, más de élite, podríamos decir. En segundo lugar, tenemos otro tipo de rebelión mucho más popular, mucho más de base, ¿no? Esta fueron las agitaciones de los compañeros. Los trabajadores asalariados de las industrias exportadoras, especialmente en Flandes entre el año 1320 y 32, radicalizaron sus demandas al levantarse porque buscaban un cambio social, buscaban de alguna manera cambiar la situación, pues sobre todo en la que se encontraban ellos, quizá no necesariamente cambiar el mundo, pero sí cambiar la mísera situación en la que ellos se encontraban. Las restricciones había cosas, por ejemplo, como las restricciones para el acceso a la maestría, ¿sí? Entre más privilegios se autorreconocían los maestros, más limitaban el acceso a este estatus. Entonces, o el periodo de ser aprendices se prolongaba mucho, o les ponían más requisitos para la obra maestra, o les cobraban más cuota para poder presentar su examen de maestría y presentar su obra maestra, o a ver qué carajos inventaban para restringir su estatus, ¿sí? Hoy en día vemos mucho de esto en todos los niveles, pero bueno, en fin, los dejo a que ustedes mismos lo interpreten. Había pues estas restricciones al acceso a la maestría por prolongación del aprendizaje, etcétera. Ya lo mencioné. Generaron también estas situaciones el descontento de los aprendices en contubernio con los compañeros. Los compañeros se organizaron en gremios de ayuda mutua, gremios propios, o sea, gremios donde no estaban integrados junto con los maestros, sino solamente en todo caso con los aprendices que compartían su misma desgracia. Gremios de ayuda mutua y de defensa. Las rebeliones fueron a veces muy radicales, a veces con tintes comunistas, en el sentido, quizás anacrónico el término, pero en el sentido, aunque bueno, el término lo usaba ya Platón hace 2300-400 años o no sé cuántos. La intención era repartir la riqueza, por eso dice que con tintes comunistas, a eso se refiere, un reparto equitativo de la riqueza en este caso. Generaron estas revueltas la oposición conjunta de todos los que tuvieran algo que perder, no solamente las élites, el monarca, los nobles, los altos burgueses, no solamente las élites, sino también lo que nosotros le llamaríamos, aunque quizá es un poco anacrónico el término para la época, pero lo que nosotros le llamaríamos clase media, o sea, gente que ni muy ni tan, no son ricos, pero tampoco son pobres, bueno, como nosotros, ¿no? Que están en una condición ahí intermedia en términos sociales. Pues bueno, todos los que tenían algo que perder se opusieron a estas rebeliones de los compañeros, y eso, aunado a su desunión y a la decadencia de la industria flamenca, que era obviamente su modus vivendi, todo esto acabó con la rebelión, que fueron duramente reprimidas. Las agitaciones de los compañeros, no llegaron a nada. La rebelión, porque fueron reprimidas, aplastadas. La rebelión de los gremios contra los patricios sí tuvo cierto éxito, como ya lo mencioné hace un momento. Ok. Antes de pasar al tema siguiente, o antes de continuar, pues, abro un paréntesis, solamente para comentar un asunto. Hablamos mucho del capitalismo, ¿no? Del capitalismo para acá, capitalismo para allá, que si es bueno, que si es malo, que si bla, bla, bla. Sin embargo, con frecuencia tenemos poco claro qué quiere decir capitalismo. Confundimos capitalismo con liberalismo, o peor tantito, con neoliberalismo. Confundimos capitalismo con muchas cosas. El capitalismo en primera instancia tiene cierta esencia, que a pesar de sus diferencias, porque puede haber capitalismo de Estado, puede haber capitalismo mercantilista, proteccionista, puede haber capitalismo liberal, neoliberal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes modalidades de capitalismo, pero ¿qué hace que todos sean capitalismo? Pues bueno, ¿qué nos dice la palabra? Capital. ¿Y qué es el capital?
Pues el capital es dinero, o quizá otro bien, como tierras, por ejemplo, que, que es invertido o son invertidos. Es decir, que no nada más lo tenemos amortizado, atesorado, debajo del colchón o lo que sea, sino que está invertido, ¿sí? No se trata de que sea mucho o que sea poco. Alguien puede tener 100,000 pesos, pero nada más los va a usar para su consumo. Los va a usar para irse de viaje, los va a usar para andar de fiesta, los va a usar para lo que le dé su gana, pero solamente para consumos. Alguien puede tener 10,000 pesos, la décima parte, y con eso emprender un negocito doméstico para vender comidas, para vender pan, para vender tapabocas o para lo que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, el que tiene los 100,000 pesos y solo los usa para el gasto no tiene capital, porque solo está destinando su dinero a el consumo. Está usando el dinero como un medio para las transacciones y nada más. En cambio, el que tiene 10,000 pesos y lo destina a comprar tela para hacer tapabocas o lo destina a comprar comida cruda para prepararla y venderla, o etcétera, etcétera, y pagar pues lo que necesite, el gas, si va a cocinar, pues pagar gas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa persona está usando ese dinero como capital. ¿Por qué? Porque lo está invirtiendo. ¿Y para qué esa es la primera característica, ¿sí? Capitalismo quiere decir que el dinero u otro recurso no se utiliza nada más para mi uso personal, para mi consumo personal, porque eso es usar el dinero como un medio para las transacciones, sino que el dinero u otro bien, insisto, puede ser la tierra, por ejemplo, se invierte para que genere, se invierte. Ahora, siguiente punto, ¿para qué se invierte? Pues obviamente se invierte para que genere una ganancia, ¿sí? Se invierte con una expectativa, incluso con un afán, podríamos decir, de lucro, o sea, de ganancia, de obtener una ganancia. Se invierte para eso. No se invierte para perder, no se invierte para salir tablas, para, con que recupere lo que invertí ya soy feliz. No, nadie invierte para eso. Nadie invierte para perder. La inversión se hace con una expectativa de ganancia. Si es poca o mucha, eso es otro tema, ¿sí? Eso es otro tema, porque podemos ser pozos sin fondo en ese sentido. O alguien puede decir, bueno, pues con sacar lo suficiente para mi subsistencia, etcétera, mi familia, qué sé yo, es lo que necesito. Y mantiene su negocio obteniendo una ganancia moderada para sus gastos necesarios. Pero hay otros que, pues bueno, se vuelve una ganancia ilimitada, ¿no? Y crecen y crecen y crecen y ganancia ilimitada. En fin, y se vuelve, o se puede volver, pozo sin fondo o barril sin fondo, ¿no? O sea, esa ganancia, muchas veces cuando hay empresas que dicen, no, pues ya quebré, ya me fregué, no es necesariamente porque estén llenos de pérdidas, no es necesariamente porque su ganancia está en cero, es porque su ganancia no es tan grande como su ambición, como su expectativa, como su competitividad salvaje pretendería que lo sea. Esa es la realidad. Porque la tendencia, por más que se pregone hoy en día a la competencia, es a lo que le llaman el liderazgo en un sector, o sea, mandar al carajo a la competencia. Pero bueno, en fin, dejemos al capitalismo neoliberal actual y sigamos hablando del capitalismo cuando nació, o en general. Entonces, la primera característica es que el dinero u otro bien se invierte para que genere una ganancia. Esa ganancia tiene que ser vista como socialmente legítima, como socialmente válida, porque si el escrúpulo moral de la Iglesia decía que el afán de lucro era pecaminoso, porque era culto a Mamón, como dice la Biblia, no se puede servir a Dios, a dos amos, a Dios y a Mamón. Así lo dice originariamente el texto. ¿Qué es Mamón? Es la personificación demoníaca de la riqueza y de la avaricia. Eso es Mamón. Es un demonio. En la demonología medieval era un demonio. Mamón era el de la avaricia, como Asmodeo era el de la lujuria. Y así, había un demonio especializado para cada cosa. Hasta había demonios especializados para distraer a la gente en misa. Había uno que se llamaba Titibilo. En fin, pues bueno, tenía que ser socialmente legítimo entonces el afán de lucro, ¿no? La posibilidad de obtener ganancia. Entonces conlleva también todo un cambio de mentalidad esto, ¿no? Pues bueno, así nació el capitalismo. Eso es la esencia originaria y general
del capitalismo. Que si hay libre competencia o no hay libre competencia, eso es otro asunto, ¿sí? No, porque no necesariamente la hay. El capitalismo nació aquí, lo acabamos de decir, en estos gremios, sin competencia. Y era capitalismo, ¿sí? Eran gérmenes, gérmenes en sentido de raíces del capitalismo, ¿sí? De semilla del sistema. Y no tenía competencia. Podemos pensar, por eso le dije hace rato, confundimos capitalismo con neoliberalismo. No, no. El capitalismo puede tener otros rostros, quizá mejores, quizá peores. Su esencia es lo que acabo de mencionar, al menos en mi opinión. Ok. Los gremios urbanos sostenían políticas proteccionistas, particularistas y de exclusivismo profesional. Lo que acabo de decir, no había competencia, etcétera, ¿no? Todo esto anulaba esa posibilidad de competencia, la posibilidad de innovación técnica, de iniciativa, por ende el afán de lucro quedaba muy limitado, ¿sí? Sí había ganancia, pero no había afán de lucro, es distinto, ¿sí? Es distinto. Podía haber ganancia, de hecho la había, o sea, los trabajadores de los gremios no trabajaban por amor al arte, no trabajaban para morirse de hambre, obtenían cierta ganancia, una ganancia módica, regulada, reglamentada, etcétera, etcétera. Lo que no había era ese afán de lucro de pozo sin fondo, como lo dije hace rato, ¿no? Ese afán de lucro de quiero más y más y más y no me conformo jamás, 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 ¿no? Eso era lo que no, lo que estaba coartado debido a estas reglamentaciones gremiales. Sin embargo, era capitalismo, porque había esta posibilidad de ganancia a partir de la inversión, ¿sí? Un capitalismo muy incipiente. El bien particular estaba por encima del bien público, es decir, el bien o lo que le convenía a los gremios, pues estaba por encima de lo que le convenía al resto de la sociedad. En la medida en que los burgueses se atribuyeron más privilegios, restringieron cada vez más el acceso a la ciudadanía. Entre mejor vivía o más privilegios se establecía una villa, una ciudad, pues obviamente más cerrada se hacía, más restringía que pudiera acceder ahí más gente, porque se convertía en un foco de atracción, ¿no? Las migraciones no son un fenómeno nuevo y los fenómenos de cerrazón, de ver mal al extranjero que llega, tampoco son un fenómeno nuevo. Ya la Biblia lo condenaba duramente, el no ser hospitalario y respetuoso con el extranjero, pero pues no es un fenómeno nuevo, ¿no? Como lo hacen los gringos o como lo hacemos aquí, porque aquí también somos bastante chauvinistas. Bien, los grandes mercaderes locales también debían estar inscritos en los gremios porque, como lo dije hace rato, prácticamente nada escapaba a la estructura y el control gremial y estaban sujetos también a reglamentaciones. Había derechos como el de etapa que obligaba a los comerciantes que pasaran por una localidad a ofrecer sus productos allí, que pretendían en vano controlar al comercio internacional. Pero lo cierto es que el comercio internacional, a pesar de los controles gremiales, a pesar de los controles de las autoridades feudales, etcétera, a pesar de todo esto, a pesar de que lo exprimían todo lo que les daba la gana, porque imaginemos, en el tránsito por los caminos, o si es que los había por los puentes, etcétera, se les cobraban impuestos por todos lados, simplemente impuestos de peaje, o sea, por pasar por aquí, ¿sí? Te cobro, ¿por qué me cobras? Pues porque pasaste por aquí. Y yo soy el dueño del camino, yo lo controlo, ¿sí? Entonces, imaginemos cuánto presionaban en ese sentido a estos mercaderes, ¿no? Las autoridades, y pretendían controlarlos, etcétera, etcétera. Sin embargo, con todo y eso, se zafaban de controles. Entonces, como ahora siempre ha existido esas posibilidades de zafarse de algunos controles, como en el contrabando, ¿no? Que es lo que genéricamente llamamos contrabando. O simplemente habilidad para manejar cuestiones legales, ¿no? Sin necesidad de llegar al contrabando. En fin. El control gremial solamente tenía además validez intramuros, o sea, dentro de las villas, ¿no? Los comerciantes extranjeros estaban libres de esas regulaciones si es que los dejaban entrar, porque a veces había exclusivismo muy marcado y pretendían no dejarlos entrar, pero se fueron abriendo paso. Y además las villas cada vez requerían más de los productos que el gran comercio les proporcionaba. Los siglos XIV y XV vieron el desarrollo de las grandes sociedades comerciales, ¿sí?
Paradójicamente, en medio de esas condiciones de crisis, hambrunas, epidemias, guerras, etcétera, esas condiciones de crisis gestaron algunos cambios. No es que ahí naciera el capitalismo ya existía desde antes, cuando menos quizá desde el siglo XI, en estos gremios, en este ascenso de los grandes mercaderes, mercaderes particulares, podríamos decir, o sea, no eran un comercio controlado por el Estado, etcétera. Sin embargo, en estas épocas de crisis, a partir del siglo XIV y en el siglo XV, eso favoreció, pues, innovaciones, cambios de giro en negocios, oportunidades de negocio, oportunidades de ganancia, poder hacer su agosto, por ejemplo, abasteciendo a los ejércitos en las guerras, ¿no? O cosas por el estilo, ¿sí? Las crisis suelen ser generalmente también oportunidades para algunos, no para todos, obviamente. Hay los que simplemente salen de las crisis, no salen de las crisis, mueren durante las crisis, pero hay los que se aprovechan de esa situación y pueden hacer su agosto, ¿no? De una manera o de otra, y hoy en día otra vez pues, lo vemos, ¿no? En fin. Los italianos estaban a la vanguardia, con signos de desarrollo como la fundación de nuevos bancos, bajas tasas de interés para la capitalización de negocios, ese dinero para la inversión muchas veces simplemente se pedía prestado y se pagaba un interés por ello, por la ganancia que se obtenía. Eso es parte de la manera como se fue legitimando la usura, que tradicionalmente la Iglesia, porque lo decía la Biblia y lo decía Aristóteles, la veía como un pecado gravísimo, ¿sí? Gravísimo, así. Pero bueno, fueron haciéndose de la vista gorda y de la vista gorda y de la vista gorda, y se expandió el crédito. Los antiguos patricios que gobernaban las villas, o sea, esos mercaderes, los primeros nuevos ricos que hubo, burgueses, se dedicaron a ser rentistas porque eran muy snobs, en el sentido literal de ser snob, o el que se cree que es su sentido literal originario. O sea, gente que no tenía nobleza pero quería ser como los nobles. ¿Y cómo eran los nobles? Pues los nobles tenían tierras y vivían de sus rentas. Bueno, pues eso era lo que estaba chido, y eso era lo que querían hacer estos mercaderes, estos patricios. Sin embargo, los nuevos burgueses, o sea, mercaderes nuevos que estaban haciendo, aprovechando oportunidades de negocio en los siglos XIV y XV, o gente de algunos gremios de oficio, que enriquecida, etc. Esta gente, estos nuevos ricos, estos nuevos burgueses, no estaban anclados a la tradición, no necesariamente eran tan snobs como los anteriores, los mercaderes anteriores, y tuvieron otras iniciativas. Se convirtieron en factores, agentes comerciales, artesanos, acomodados, funcionarios de los príncipes, etc. A veces lograron acomodarse, colarse, para ennoblecerse, como el caso de los Médicis, que nacieron como una familia de usureros, porque no eran otra cosa, y llegaron finalmente a ser comerciantes y muy refinados, y a gobernar la comuna de la ciudad de Florencia, y finalmente a ennoblecerse, y llegaron a tener papas y reyes y de todo. Bueno, algunas oportunidades de negocio de la época fueron el abasto de las cortes soberanas, cuyo lujo aumentaba, y la proveeduría de los ejércitos. Aquí vemos una escena de un prestamista. Bien, se suscitó una coincidencia de intereses entre los príncipes y los capitalistas. ¿A qué me refiero con príncipes? A gobernantes nacionales, o sea, reyes, o de una región grandota, ¿no? Por ejemplo, Flandes, que era una región grande, etc. A eso me refiero con príncipes, a eso se refiere Pirén. Podían ser los reyes, o podían ser duques de alguna región amplia, como Flandes, por ejemplo. Coincidieron pues los intereses de estos príncipes con los de estos capitalistas emergentes. ¿Por qué? Los capitalistas buscaban ser protegidos por la autoridad, en contra del particularismo, porque si ellos querían hacer expandir su negocio y querían vender en muchas villas, pero en todas esas villas estaban súper cerrados, protegiendo a sus gremios locales nada más y bien cerrados, no los dejaban entrar a ofrecer sus productos, a hacer negocio ahí, pues eso no les convenía, ¿no? Tenía que haber cierta apertura, o que alguien exigiera que hubiera cierta apertura, y quien podía hacer eso era el rey, era una autoridad superior.
También necesitaban que el rey o los príncipes los protegieran de las insurrecciones urbanas de las que ya hablamos ahorita, o de las rurales, y que garantizara también la circulación de la moneda, una moneda que fuera confiable, y para eso era indispensable una autoridad fuerte, central, y la circulación de las mercancías, porque podía haber muchos bandidos legales o ilegales, o sea, bandidos ilegales, pues simples ladrones, etcétera. Bandidos legales, pues toda la bola de sinvergüenzas que se dedicaban a cobrar peajes solo por dar un paso, ¿no? Lo que dije ahorita. Que eso no desapareció, pero sí se limitó. Eh, por su parte, los monarcas requerían de la nueva burguesía porque era la que estaba impulsando el abasto de productos en el país, la que estaba innovando, generando riqueza, como se le llamó después, y eso pues les agradaba a los monarcas, ¿no? Los monarcas pretendían representar al bien común, además de al Estado obviamente, o sea, al bien de todos, y aunque estaban apoyando al bien de esta burguesía ascendente, como se estaba generando riqueza y abasteciendo o generando una proveeduría de productos, pues se suponía que esto implicaba un bien común, ¿no? Un bien para toda la sociedad. Se desarrolló, bueno, y además el monarca también estaba en contra de ese localismo, de que las ciudades o los feudos pues fueran demasiado autónomos, porque si el monarca estaba tratando de consolidar un poder central nacional, pues obviamente no le convenía que a nivel local los feudos o las ciudades fueran demasiado fuertes. No les anuló por completo sus autonomías, pero sí se les limitaron, ¿no? Entonces confluyeron pues intereses. Se desarrolló una nueva industria textil, especialmente en el campo, con nuevas técnicas, que producía telas ligeras y baratas con lana española, porque Inglaterra se reservó su lana para su propia industria, con cierta libertad laboral, es decir, lo que se denominó un sistema de trabajo libre o mercado libre de trabajo, es decir, que más o menos como se supone que es el actual, o sea, que los trabajadores puedan contratarse o vender su trabajo pues en donde mejor les convenga, etcétera, etcétera, sin que haya mucho control en esto, aunque no desaparecieron los controles gremiales. El proteccionismo de los príncipes tendía hacia una economía nacional, aunque esta economía nacional puede interpretarse simplemente como una proyección o una ampliación a una escala más grande de un proteccionismo muy similar o casi igual al que tenían las villas o los feudos. O sea, si antes la villa defendía que solo su pequeño gremio de panaderos era el que podía vender pan, bueno, pues ahora había un gremio a nivel nacional o había varios gremios sustentados por el monarca a nivel nacional, pero había el mismo proteccionismo. Si alguien quería llegar ya no de otro feudo o villa, sino de otro país, de otro reino, pues no se valía. Es decir, se ampliaron esas políticas proteccionistas que existían a nivel micro, a nivel local, a un nivel nacional, ¿no? Esto es parte de lo que se denomina el capitalismo mercantilista, que podemos decir que fue la primera modalidad de capitalismo que se desarrolló. Se rompió con el internacionalismo medieval para dar pie a políticas nacionales. Algunos de los primeros soberanos mercantilistas, bueno, aquí podemos ver sus bellos rostros: Ricardo II de Inglaterra, de 1377 al 99, Enrique VII de Inglaterra, de 1485 a 1509, Felipe III el Bueno, duque de Borgoña y conde de Flandes, Luis XI de Francia, entre otros. Bien, aquí terminamos este tema. ¿Dudas o comentarios al respecto? No hay dudas, no hay dudas ni comentarios. Todo bien, profe. Ok, muy bien. Vamos a pasar entonces al tema siguiente y perdón que tendré que ser más rápido que en el anterior. Este,
Ok, gracias Elías y Raúl. Muy bien. Entonces, continuamos, si les parece. Voy a volver a compartir pantalla para pasar a la presentación siguiente. Y perdón que tendré que ser muy rápido, muy breve, porque nos queda media hora con este tema. Ok, en esto me baso en la lectura de Hirsch, de Jacques Hirsch, que es la lectura básica en torno a este tema, que tiene que ver con algunas tendencias hacia la unidad nacional o, de manera más genérica, algunas de las condiciones políticas de esta época. Lo primero que nos comenta Hirsch es que se fueron consolidando algunos centros como capitales de reino, y algunos palacios y algunos otros centros importantes como pues sí, centros administrativos o centros de otra naturaleza. Por ejemplo, los reyes de Francia, se estableció en el siglo XIII la tradición de que fueran coronados en Reims y que fueran coronados con insignias que se conservaban en Saint-Denis, cerca de París, y allí en Saint-Denis que fuera el Panteón Real. Pues bueno, ese tipo de tradiciones que se quedaron hasta el siglo XIX, ¿sí? Se quedaron hasta el siglo XIX, ese tipo de tradiciones se consolidaron en esta época y es parte de la consolidación de un poder central fuerte. También propiamente capitales de reino. ¿Acaso no había capitales de reino antes? En cierto sentido sí, pero los monarcas eran muy itinerantes. No había instituciones centrales claramente establecidas en capitales. Esto comenzó a dibujarse entre el siglo XIII, a partir del siglo XIII en delante. Y mencionemos algunos ejemplos. Obviamente París, en el caso del Reino de Francia, cuyo palacio originario estaba en esta zona de la Ile de la Cité, que después pasó a llamarse la Conciergerie, y al cual corresponde la capilla de palacio, la Sainte-Chapelle, que es este techito negro que ven aquí, ¿sí? Con su agujita. Esta es la Sainte-Chapelle, la capilla palatina. Y bueno, este era el palacio de San Luis, Palreal, de ahí en delante. Aunque los monarcas tenían también otros recintos particulares o palacios como el castillo de Vincennes, entre otros. Bueno, en el caso de Inglaterra, pues lo mismo. Londres, que era un cúmulo de aldeas, pasó a convertirse en una ciudad, ¿no? Lo que era Londres originariamente, y hasta hoy en día de alguna manera lo que lo sigue siendo, pues es cierta parte de lo que es Londres, el Londres actual, que es la zona que se llama la City. Pero Westminster, a pesar de que está cerca, era otro pueblito y así. Eran diferentes como aldeitas. Pues bueno, se integraron y constituyeron una sola ciudad a ambos lados del río Támesis. Y bueno, aquí vemos su catedral gótica que se incendió en 1666, la Catedral de San Pablo. El Palacio de los Monarcas pasó a ser, a partir del siglo XI, y esto se consolidó más adelante, la llamada Torre de Londres, que es esta que ven aquí, ¿sí? Se le llama simplemente la Torre de Londres. Es una fortificación muy, pues valga la redundancia, muy bien fortificada. Ahí se conservan las joyas de la corona hoy en día. Y fue de todo, fue prisión, fue lugar de ejecución, fue palacio, fue de todo, desde la época de la invasión normanda que se empezó a construir, pero sobre todo se consolidó como centro real, para el siglo XIV más o menos. La abadía de Westminster como lugar de entierro de los monarcas en general y de coronación, etcétera, ¿no? Bueno, también otro aspecto, eso es con respecto a las capitales. Otro aspecto que podemos destacar son las asambleas de representación política. Ya habíamos comentado en su momento acerca del Parlamento británico, que nació en el siglo XIII. La estructura de estas asambleas de representación era según la estructura social, o sea, según los estamentos: representación del clero, representación de la nobleza, representación del pueblo llano, del tercer estado, pero obviamente solo de burgueses o autoridades de las comunas de las ciudades, no de la gente común, ¿no? De la gente pobre, etcétera. Y pues bueno, fueron adquiriendo a veces poder importante estas asambleas representativas como el Parlamento británico o su correspondiente francés, los Estados Generales, ¿sí? Esta es una imagen que representa al monarca presidiendo la Asamblea de los Estados Generales. Bueno,
¿Qué pasó con el Sacro Imperio Romano? En el Sacro Imperio Romano, a pesar de los intentos de algunos monarcas, como Federico Barbarroja o Federico II, de lograr establecer un poder central sólido, esto nunca se logró, y el Sacro Imperio quedó como una confederación de estados, con un poder central que, si bien allí estaba, ahí siguió estando, era un poder central hasta cierto punto simbólico, porque realmente los estados, los principados, las ciudades del Sacro Imperio tenían una fuerte autonomía o fuerte soberanía real en cuanto a muchas cosas, leyes, acuñación de moneda, incluso más adelante, a regañadientes, a trancazos y después de muchas guerras, tuvieron que reconocerles su derecho a autodeterminarse en cuestión religiosa en la época de la Reforma, ¿no? Pero esto de alguna manera empezó a darse desde esta época, cuando surgieron el preámbulo de esto, cuando surgieron algunas rebeliones importantes en la zona de Bohemia por parte de los husitas, que eran protestantes previos al protestantismo, protoprotestantes, por decirlo de alguna manera, porque eran cristianos ajenos a la autoridad romana. Pero bueno, después hablaremos, espero, un poco acerca de la rebelión de los husitas en Bohemia. Otro aspecto importante del Sacro Imperio fue que se consolidó como una monarquía electiva. Si bien siempre existió cierto principio dinástico que se mantuvo hasta el final, desde el siglo XIII ascendió el primer Habsburgo, Rodolfo de Habsburgo, pero se consolidaron los Habsburgos, si no me equivoco, en el siglo XV, ya de manera prácticamente ininterrumpida, ¿sí? Salvo la única excepción de el emperador Francisco I, que era de Lorena, me parece que esa era su dinastía, su apellido, digamos, pero él era emperador porque su esposa, la emperatriz María Teresa, ella era la Habsburgo, y ella era la que tenía el derecho realmente, no es que una mujer no podía ser emperatriz por derecho propio sola, entonces, bueno, pero se quedaron pues los Habsburgo, por eso a partir entonces se habló de los Habsburgo-Lorena, que en realidad eran Lorena-Habsburgo, pero bueno, pues bueno, lo que quiero decir es que esta monarquía, aunque tenía cierto principio dinástico, era electiva y se consolidó el colegio electoral. Ya lo comentábamos la clase pasada, los 7 príncipes electores que están aquí representados, 3 arzobispos, Colonia, Treveris y Maguncia, y 4 monarcas laicos, el rey de Bohemia, duque de Sajonia, margrave de Brandenburgo y conde del Palatinado. Estos 7 príncipes electores, obvio, en número impar para que no hubiera empate en una elección, pues tendrían el derecho de elegir a el nuevo monarca. Ok, el Sacro Imperio entonces se mantuvo como una confederación de estados con su monarquía electiva. Y siguió habiendo conflictos entre güelfos y gibelinos, en el siglo XIV, incluso en el siglo XV, siguió habiendo conflictos. Bueno, Italia, particularmente el norte de Italia, aunque el sur también tuvo broncas, y el centro, pero particularmente hablemos del norte de Italia, pues estaba muy fragmentado en estados, y estos estados estaban en disputa muchas veces, sobre todo durante los siglos XIV y XV, entre ellos. Esto hizo que la disputa entre ciudades, señoríos, repúblicas como Génova, Venecia, entre estos diferentes tipos de estados, las guerras, disputas entre ellos por ampliar territorio o porque un noble no se quería someter a otro noble, por diferentes factores, o a veces frente a un poder más fuerte, por ejemplo el Papa, etcétera, o el emperador, porque las ciudades del norte de Italia estaban en esa ambigüedad entre el poder del Papa, que a veces los controlaba o los protegía o lo que fuera, y el poder del emperador, que era teóricamente el rey de Italia. Entonces, pues bueno, esto hizo que los siglos XIV y XV fueran muy convulsos en estos estados del norte de Italia o del centro norte de Italia, y creció mucho la figura de los condottieris, es decir, de los jefes militares que eran mercenarios. Generalmente no eran del propio estado, del propio territorio, eran mercenarios, eran soldados pagados, pero muy eficaces los tipos para que se encargaran de estas cosas, y se volvieron muy populares.
La lectura nos destaca cómo les erigieron estatuas monumentales muy bonitas. Esta de un condottieri llamado Gattamelata, hecha por Donatello en Padua. Esta del condottieri Coleoni, hecha por Verrocchio en Venecia. Bueno, surgieron también, tradicionalmente muchas de las ciudades del norte de Italia eran gobernadas por comunas. Las gobernaba como ayuntamiento, esta municipalidad, ¿no? Sin embargo, a veces surgiendo de esa propia comuna o a veces de algún otro ámbito burgués, etcétera, se fueron o a veces sí con tradición nobiliaria anterior, se fueron consolidando ciertas familias nobles o que se ennoblecieron y que gobernaban ya como señorío a estas ciudades y sus comarcas. Fue el caso de la dinastía de los Sforza, iniciada por Francesco Sforza, que se convirtió en duque de Milán. Milán entonces dejó de ser gobernada por sus obispos o por su comuna, como lo había sido antes, y pasó a ser gobernada por estos duques. Fue el caso de Urbino, gobernado por la familia Montefeltro, que se convirtieron en duques, empezando con Federico Montefeltro. Fue el caso de Ferrara, que aunque teóricamente era vasallo del Papa, pues era bastante autónomo y era gobernado por la familia d'Este, iniciada una de sus figuras destacadas, Hércules d'Este. Y los más famosos, los Medici, ¿no? Nacieron siendo, lo dije hace rato, una familia usurera, una familia que prestaba dinero y así se enriqueció, comerciantes, etc. Y eso les daba cierto estigma social, pero muy rápidamente lo limpiaron. Y asumieron el gobierno de la comuna, por eso Cosme de Medici era un gonfaloniere, era el gobierno de la comuna, titular del gobierno de la comuna, pero pasaron a convertirse en duques, ¿sí? Que gobernaron la comarca en torno a Florencia, la llamada Toscana, ¿no? Y pues bueno, llegaron a tener reyes y papas y de todo, ¿no? Ok, dejemos ahí este tema en cuanto a Italia y pasemos a la Guerra de los 100 Años, que tendremos que ver muy rápido. Vayámonos a algunos antecedentes, ¿sí? La Inglaterra anglosajona vikinga pasó a convertirse en el siglo XI en una Inglaterra dominada por una élite normanda, que si bien era de origen vikingo también, pues para este momento ya era de origen francés, ¿no? Era una dinastía francesa, podríamos decir. Y fue a partir de la conquista de Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, del reino de Inglaterra. Él era vasallo del rey de Francia, porque era duque de Normandía, y Normandía era un territorio vasallo del reino de Francia, pero pasó a su vez a convertirse en rey de Inglaterra, perdón. Estos vínculos entre el reino de Inglaterra y el reino de Francia se incrementaron posteriormente, no se quedaron allí. Y otro momento fue bajo el reinado de la primera reina de Inglaterra por derecho propio, aunque la dejaron poco tiempo, Matilde, en 1141. Ella estaba casada o se casó con un noble francés, Godofredo V Plantagenet, que tenía una serie de títulos en Francia, conde de Maine, de Anjou, de Mortain, duque de Normandía, etc. Esos títulos que él tenía en Francia se acrecentaron o se agregaron, más bien dicho, al título de duques de Normandía que ya tenían los monarcas británicos y que él mismo ostentaba también. Entonces se fueron ampliando estos dominios de los reyes de Inglaterra en suelo francés, que se mantuvieron, que se perpetuaron dinásticamente, y esto los hacía vasallos del rey de Francia, aunque terminaron por ser más poderosos en Francia que el propio rey de Francia, ¿no? Otro momento en estos vínculos fue con Leonor de Aquitania. Leonor vivió de 1122 a 1204, era duquesa de Aquitania por derecho propio, herencia de su papá Guillermo de Aquitania, Guillermo X de Aquitania. Desde 1137 se convirtió en reina de Francia como esposa de Luis VII, pero su matrimonio fue nulificado, al parecer porque nunca se entendieron en la cama, y se casó después de ser reina del rey de Francia, se casó con el rey de Inglaterra, ¿no? En 1154, con el rey Enrique II de Inglaterra.
hijo de Matilde y de Godofredo, ¿sí? Era hijo de ellos, este rey. Por eso se le considera el primer Plantagenet como tal, de esta dinastía que también se les llama Angevina, ¿no? En Inglaterra. Pues bueno, ella era la mamá de Ricardo Corazón de León, de Juan Sin Tierra, etc. Aquí los vemos en su tumba. Bueno, aquí podemos apreciar cómo diversos territorios, Bretaña, Normandía, Anjou, Maine, Aquitania, que era grandote, etc., todos estos territorios pues eran, en la época de Leonor de Aquitania, habiendo acrecentado Normandía, los demás señoríos de la época de Godofredo y Matilde, Aquitania con Leonor, todo eso se fue adhiriendo a la corona inglesa, estos títulos, estos dominios en suelo francés, ¿no? Pues bueno, sin embargo, recordemos que Juan Sin Tierra, en las derrotas que sufrió frente al Papa y frente a Felipe Augusto de Francia, pues eso hizo que perdiera territorio, ¿no? Fue perdiendo territorio en suelo francés y entonces se redujeron los dominios de los franceses, de los ingleses en suelo francés, bajo la época de Felipe Augusto y Juan Sin Tierra. De tener todo esto, pues por derrotas y demás, terminaron por tener territorios recortados, ¿no? No lo perdieron por completo, pero sí territorios recortados, para cosa de 1223. Para la época de San Luis, perdieron incluso más territorios, ¿sí? Estos territorios que podemos apreciar aquí en rosa, en general los perdieron y conservaron solamente el ducado de Aquitania recortado, llamado genéricamente el ducado de Guyenne o Guyena, ¿sí? Que es el equivalente a Gascuña, como se le dice al territorio de los vascos en España, ¿no? En la zona española. Su equivalente francés es Guyenne o Guyena, o sea, como que territorio de los vascos. Bueno, pues terminó así recortado, ¿no? Bueno, eso es un poco un recuento así muy general acerca de estos vínculos entre la corona inglesa y la corona francesa. Pasemos ahora a la gota que derramó el vaso para el conflicto, ¿no? El rey Felipe IV el Hermoso reinó hasta 1314 y tenía varios hijos varones. Su dinastía parecía estar totalmente asegurada. Fue sucedido después de su muerte por su hijo, que tomó el nombre de Luis X, pero él solo reinó 2 años y se murió. Y murió dejando un niño pequeño, un bebito, que fue proclamado rey cuando se murió su papá, como Juan I, pero se murió. Solo duró como unos días o unas semanas, ¿sí? En noviembre de 1316, Juan I era un bebito. Lo sucedió entonces su tío del bebé, hermano de Luis I, hijo de Felipe el Hermoso, que tomó el nombre de Felipe V. Él reinó por un poquito más de tiempo, ¿sí? Sin embargo, se murió también relativamente pronto y sin descendencia, al menos no legítima. Lo sucedió otro hermano de Felipe, hermano de Luis, hijo de Felipe el Hermoso, que tomó el nombre de Carlos IV. Él tampoco duró, pues también duró relativamente poco, ¿no? Pero la bronca fue que al fallecer murió también sin descendencia. Y con esto, en el transcurso de apenas 14 años, se sucedieron 5 monarcas y la dinastía, en la línea original Capeto, se agotó. Entonces, hubo una disyuntiva, ¿sí? Entre si irse por una línea colateral de los Capeto, que serían los Valois Capeto, que fue lo que finalmente decidieron los nobles franceses, o vincularse con el reino de Inglaterra, con el que ya de por sí tenían vínculos históricos enormes. Porque había un vínculo más reciente con el reino de Inglaterra. Resulta que una hija de Felipe IV, hermana de Luis, hermana de Felipe, hermana de Carlos, llamada Isabel de Francia, o la loba de Francia, le decían peyorativamente, se convirtió en reina de Inglaterra, era reina consorte de Inglaterra, ¿sí? Esposa del rey Eduardo II. Sin embargo, y bueno, tuvieron hijos, supuestamente del rey, tuvieron hijos,
Ella lo acusó de homosexual. De hecho, le mandó ejecutar a sus favoritos, porque el rey tenía sus favoritos, ¿no? O sea, sus amigos. Ella los mandó a ejecutar haciéndolos añicos, literalmente. Y pues bueno, ella con su propio amante, al parecer mandó matar finalmente al rey, le enfrentó una rebelión al rey, ella la encabezó, o sea, ella la atizó, no sé si encabezó las tropas, creo que no, pero sí, ella estaba detrás. Y finalmente el rey murió, probablemente empalado con una espada. Y pues bueno, ella era bastante fuerte y tenía un hijo, de quien ella reclamaba que podía ser el rey de Francia. A final de cuentas, era nieto de Felipe IV el Hermoso, ¿no? Hijo de una hija, que era Eduardo III de Inglaterra. La bronca era que los franceses arguyeron por un espíritu nacionalista o protonacionalista, porque no querían estar sujetos al rey de Inglaterra, no querían la unión de los reinos, y estar sujetos a, si se unían los reinos, pues que fuera con el rey de Francia, no con el rey de Inglaterra. No querían estar sujetos al rey de Inglaterra. Y también, por supuesto, con una dosis de misoginia y de patriarcalismo, pues arguyeron la ley sálica, ¿no? Diciendo, no, pues es que por tradición ancestral desde la época de los salios, o sea, desde la época de Meroveo y Clodoveo y compañía, en el reino de los francos, siempre la sucesión ha sido por vía masculina y ya, ¿no? Entonces no puede ser por vía femenina, por más que sea un pariente muy directo, pero es por vía femenina, así es que con la pena, pero no. Sin embargo, pues el rey de Inglaterra siguió siendo pretendiente al reino de Francia, ¿no? Los nobles, arguyendo esa ley sálica, a quien eligieron fue a Felipe VI de Valois, que se convirtió en rey de Francia en 1328, por elección de los varones, de los nobles, ¿sí? Era hijo de un hermano de Felipe IV, o sea, de Felipe el Hermoso. O sea, ahí sí se respetaba, pues, la dichosa ley sálica, ¿no? Porque era por vía masculina. O sea, a veces pensamos que la ley sálica solo quiere decir que el sucesor tiene que ser varón, y sí, tiene que ver con eso, pero también implica que la línea sucesoria tiene que ser de puros varones. Si hay una línea sucesoria y genealógica de mujer, como en este caso, no se permite, ¿no? Bueno, inicialmente Eduardo III de Inglaterra le rindió vasallaje al rey Felipe VI en 1329, como lo vemos en esta imagen. Sin embargo, comenzaron a tener conflictos y el rey de Francia en 1337 confiscó, o sea, pretendió quitarle, arrebatarle el ducado de Guyenne a el rey de Inglaterra, porque este era su dominio, ¿no? Como ya lo dijimos, lo que les quedaba después de todos los dominios enormes que habían tenido, que es más o menos esto que está aquí marcado como que en moradito, solo les quedaba esto rosa, ese ducado de Aquitania, de Guyenne recortado, y pues bueno, eso era lo único que habían podido conservar. Y les fue confiscado por el rey de Francia, y eso fue el pretexto para que se desatara el conflicto. Aquí pueden ustedes apreciar en amarillo este territorio de estados papales, es Aviñón y el condado venacino, de lo que les hablaba la clase pasada y que era territorio papal, ¿no? Ok, pues bueno, la confiscación del ducado de Guyenne por el rey de Francia al rey de Inglaterra en 1337 marcó el detonante de la guerra, ¿sí? Ese es el inicio de la guerra de los 30 años. Los ingleses comenzaron a realizar una serie de incursiones, triunfaron en la batalla de Crécy y tomaron Calais en 1346. Luego se atravesó la peste negra, obligó a cierta tregua, pero el conflicto se reanudó posteriormente y en una nueva batalla, en la batalla de Poitiers en 1356, también los ingleses triunfaron. Aquí lo podemos apreciar, la batalla de Crécy y la toma de Calais. Calais es la zona, entonces como ahora, obviamente, la geografía no ha cambiado, más cercana entre Francia e Inglaterra, ¿sí? Es el puerto de comunicación de Francia con Inglaterra o viceversa, ¿no?
Y bueno, pues los ingleses, por obvias razones, era su punto de entrada más cercano hacia Francia, tomaron este enclave de Calais y tuvieron una serie de victorias, pero también penetraron por este territorio que ellos aún conservaban, aún tenían posiciones allí, de Guyenne, y tuvieron algunos triunfos en su avance, como esta batalla de Poitiers que ahorita mencionamos, ¿no? Entonces los ingleses penetraron por acá y penetraron desde el ducado de Guyenne también. De hecho, en la batalla de Poitiers, el rey de Francia, que para esa época era ya Juan II el Bueno, fue hecho prisionero, ¿sí? De 1356 y estuvo prisionero de los ingleses hasta 1360. Ese episodio donde el rey estuvo prisionero finalmente no fue liberado hasta que pagaron un rescate. Los franceses tuvieron que reunirse estados generales para ver cómo recaudaban fondos, etcétera, etcétera, para pagar un rescate. Era como una especie de secuestro, pero bueno, era usual en la época. Bueno, entre tanto, el vacío de poder que había en Francia generó otros problemas, ¿sí? En suelo francés, rebeliones de burgueses, ¿sí? Había un líder burgués llamado Etienne Marcel que encabezó una rebelión burguesa en París que pretendía controlar la ciudad, establecer una especie de comuna, etcétera, en la ciudad de París. Sin embargo, y bueno, obviamente era apoyado por Inglaterra, porque le convenía a Inglaterra desestabilizar a Francia, a París. Finalmente este líder rebelde burgués fue asesinado, aventado desde lo alto de un edificio y a que cayera y reventara. Pero eso no fue el único conflicto, también el rey de Navarra, Carlos II el Malo, también era pretendiente al reino francés. También quería una tajada aquí del pastel, ¿no? Porque era hijo de una hija de Luis X. Obviamente estaba descartado también por la cuestión de la ley sálica, pero él estaba ahí insistiendo y maquinando, ¿no? Y fue finalmente arrestado por los franceses en 1358. Fue arrestado en 1354. Con lo cual pues lo forzaron finalmente a renunciar a sus pretensiones al trono francés, ¿no? Bien, después de estas condiciones de inestabilidad, el rey preso, ¿sí? Los franceses derrotados en una serie de victorias por parte de los ingleses, el rey francés preso temporalmente, aunque por 4 años, no tan poquito. Otras convulsiones, rebeliones, etcétera, etcétera, como esta rebelión burguesa, la intromisión de Navarra también. Después de estos factores, finalmente el delfín se le denominaba al príncipe heredero en Francia, porque era príncipe de la región del Delfinado, por eso se le llamaba así. El delfín, el futuro Carlos V de Francia, obviamente, el sabio, este joven príncipe, el heredero de Juan II el Bueno, logró finalmente controlar la situación, repeler hasta cierto punto a los ingleses, eliminar a los rebeldes, tanto a los navarros como a los burgueses, etc. Y penetrar en París en agosto de 1358, después de desplazar a estos rebeldes, ¿no? Especialmente a Etienne Marcel, que estaba controlando la ciudad, y pudo ser tomada por el delfín. Entonces, bueno, para liberar al rey, ¿sí? Para liberar a Juan II el Bueno, los franceses tuvieron que firmar un tratado con los ingleses. Ese tratado se llamó el Tratado de Bretigny, de 1360, ¿sí? El Tratado de Bretigny. Y ese tratado implicaba que Francia le cedería una serie de territorios, que son estos que ven aquí en rosa, para ampliar el ducado de Guyenne. Se lo cedería a Inglaterra, ¿sí? Poitou, Périgord, etc. Le cedería esta serie de territorios, además del pago de un fuerte rescate, como ya lo dije hace rato, ¿no? Entonces vemos que hubo esta imposición por parte de los ingleses. Sin embargo, finalmente se murió Juan II el Bueno y ascendió su hijo, que era fuerte políticamente, militarmente,
Carlos V el Sabio, rey de Francia, en 1364. Una vez que ascendió Carlos V, durante su reinado estuvo propinándoles derrotas a los ingleses, y estas ganancias que los ingleses obtuvieron por el Tratado de Bretigny, rápidamente Carlos V se las quitó, las perdieron de vuelta en combate, ¿sí? Y es más, les redujo todavía más el territorio de Guyenne. Como lo pueden apreciar en este mapa, el territorio del Ducado de Guyenne quedó recortado, ¿sí? Esto que ven aquí, esto en tonos de rojo, ¿sí? Ok. Claro, los ingleses todavía conservaban su enclave en Calais, que era un punto de penetración hacia Francia para sus campañas militares, ¿no? Pero lo que vemos es que durante el reinado de Carlos V hubo un periodo de restauración francesa. Los franceses pudieron recuperar terreno, recuperar territorio literalmente, ¿no? Fortalecerse, etcétera, etcétera. Durante el reinado de Carlos V de 1364 a 1380. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente con el sucesor de Carlos V, Carlos VI, que a diferencia de su papá era muy débil y de hecho llegó a ser rey siendo muy pequeño, siendo niño, y rápidamente mostró signos de locura y etcétera, etcétera. Pero bueno, de esto tendremos que hablar la próxima clase porque ya se nos esfumó el tiempo. Vamos a retomar este tema. Trataré de ser lo más rápido posible porque desgraciadamente hoy no pudimos concluirlo por completo. Vamos a retomar este tema donde nos quedamos, comentando sobre la guerra de los 100 años. Vamos a comentar un poquito sobre la guerra de las Dos Rosas y sobre la situación en España para completar este panorama de condiciones políticas, y escuchamos obviamente al equipo siguiente que va a exponer la próxima clase el miércoles de la semana que entra, que quedamos que sería el equipo de Andrea Elisa, de Daniela Martínez y de Eddie, ¿sí? Con el tema la vida intelectual durante la transición de la Edad Media hacia la época moderna. Compañeros de este equipo, quienes estén ahorita presentes, ¿tienen ya localizadas sus lecturas, chavos? ¿Tienen localizadas sus lecturas? Todavía, bueno, si no lo han revisado, no se preocupen. Si no lo han revisado aún, por favor revísenlo en cuanto puedan. Y si tienen algún problema con alguna o con alguna de las lecturas o qué sé yo, avísenme para tener la posibilidad con tiempo de digitalizarla y enviárselas. Yo espero y confío, porque no estoy seguro, perdón, pero espero y confío en que esté en el blog, ¿sí? El blog que les he comentado, búsquenlas allí, las lecturas básicas, para que puedan preparar su tema. Pero en caso necesario, avísenme, ¿sí? De que no las localizaron, qué sé yo, no está disponible la lectura, y para ver cómo lo resolvemos, ¿ok? Bueno, si quedó alguna duda o comentario, lo vemos empezando la próxima clase, junto con cerrar este tema y escuchar al equipo siguiente, ¿sí? Ok. Nos vemos, compañeros. Cuídense, nos veríamos la otra semana. Hasta luego. Nos vemos, Gracias, maestro. Gracias. Profe. Que le vaya bien, profe.